Le damos la bienvenida a Eiromi Castro, que como todos los lunes ya está con nosotros, nuestro economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, empezando una semana con una noticia triste, el accidente donde pierde la vida Kobe Bryant y su hija y unos amigos. Lamentamos mucho esta pérdida para la humanidad definitivamente. Uno de mis jugadores particularmente preferidos de mi equipo, Los Ángeles Lakers del año 81, en mi caso, soy fan de los Lakers desde ese año y bueno, es algo que uno ha sentido mucho. Las noticias más importantes en Plus Compliant en la semana pasada es la readmisión, nada más y nada menos que del Vaticano en el grupo Egmont. El Vaticano había sido suspendido en su membresía en el grupo Egmont, que es el grupo donde convergen las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, claro. Recuerda por los problemas que venían arrastrando y además por unas compras que se dieron en Inglaterra a través del banco, que fueron investigadas y que aparentemente no satisfizo a los investigadores de algunos países miembros del grupo Egmont, y eso generó problemas. El noviembre pasado fue removido el director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Vaticano, una persona a la que particularmente conozco desde hace mucho tiempo, René Brulhart. Incluso creo que hablé de él aquí cuando lo nombraron, a raíz de la llegada del Papa Francisco I a la curia papal en ese entonces. Bueno, es noticia porque vuelve entonces al grupo Egmont y el Banco del Vaticano, y así mismo las transacciones que se efectúan a través de este estado, ¿verdad?, tan particular, ya están sujetas a que compartan información con las otras unidades de inteligencia financiera del mundo. La segunda noticia tiene que ver con la condena de 13 años al ex presidente o director de Interpol. ¿Cómo? Sí, recuerden el chino, lo comentamos aquí. Sí, estuvo preso. Está preso y está Todavía está condenado a 13 años en China, 13 años y 6 meses de prisión por corrupción, aceptación de sobornos y lavado de dinero, y una multa de 2 millones de yuanes para esta persona. Recuerden que él incluso desaparece en Europa cuando está siendo investigado y está siendo requerido, y luego entonces lo aprenden y es enviado a China para fines de su para que se procediera a hacer el proceso judicial. Siempre estamos insistiendo, ustedes saben desde hace varios programas y desde hace un tiempo, en los problemas de la ciberseguridad. Y esto nos toca a todos. ¿Y por qué lo tratamos? Si esto es de crímenes financieros y lavado de activos, bueno, por eso mismo, porque es que los crímenes financieros se están dando vía la red, como hemos dicho. Entonces los ciberdelitos apuntan a lacerar lo que son los sistemas bancarios y también la comunicación de nosotros con nuestras entidades bancarias y la operatividad de las cuentas de todos los individuos en los bancos. Se ha conocido un nuevo modus operandi a través de WhatsApp para robar los SMS de las personas. Y en Latinoamérica se está dando lo siguiente. Llamamos la atención porque esto se puede estar dando aquí ya también. Le llama a una persona que dice que es parte de la producción de un concierto de música, ¿verdad?, popular, y le dice que le van a otorgar 2 boletos porque ha sido escogido al azar, y en esto lo entusiasman, le piden una serie de datos hasta que entre las solicitudes que le pide está el del código SMS. Con esto entonces ya pueden acceder a informaciones en su WhatsApp y por ahí todo lo que escriba. ¿Qué
sugieren las autoridades que se configure la autenticación del doble factor. Exacto, en el WhatsApp. En el WhatsApp. Estos están ahí mismo, en el mismo teléfono están las indicaciones. Tiene que ver con dirigir los ajustes, pulsar el iCloud y en la parte superior, después que pulsas iCloud, pulsar la cuenta, elige una contraseña de seguridad. 6 dígitos. Todo, hay ciertos datos que el mismo teléfono luego te va llevando y con eso mejorarías tu seguridad. Nivel de seguridad. Que trabaja de la manera siguiente, Hiromi. En algunas oportunidades te pide a ti mismo la clave para tú acceder al WhatsApp. Pero cuando van a poner tu número, o sea, tu cuenta en otro teléfono, ahí le pide la clave. Entonces no pueden ponerlo, no pueden usarlo, ¿entiendes? Yo lo tengo. Sí, a veces te pide a ti mismo que te ponga. Ahí me lo pide como cada 3 o 4 días en la noche. Exactamente. Tarde. Pero si yo te robo la información a ti y lo voy a poner en mi teléfono, ahí te pide la clave, porque ya tú estás cambiando de teléfono aparato. Bien, y como habíamos prometido en el programa anterior, en el día de hoy vamos a tratar sobre el informe, de manera breve, ¿verdad?, del índice de percepción de la corrupción que fue emitido la semana pasada por Transparencia Internacional. Aquí está el mapa. Vamos a decir, índice de percepción de la corrupción. Percepción de la corrupción. Emitido por Transparencia Internacional. Tú sabes que ese fue un programa que hicimos, Aeromi, que bueno aclarar un poquito. Pásame a la otra imagen. Fíjense que ahí dice, en la primera dice, índice... ahí dice índice de corrupción y en la primera dice índice de percepción de la corrupción. Sí. Esto es una modalidad que se ha cuestionado de que lo que se mide aquí, eso yo quiero que tú no hables, esto es percepción, esto es percepción. Lo que la gente dice de donde son más corruptos, sí, pero no es una muestra con datos, ¿verdad? No, hay datos porque se toman alrededor de 13 informes mundiales de diferentes tipos de percepción y de medición. Y de corrupción. Mira, entonces el cuadro también es de corrupción, sí, o de percepción. No, de percepción también. Ese cuadro se lo tomamos prestado a nuestro amigo Henri Ebrard, nos lo envió este fin de semana. Y ahí hay un histórico del ranking de la República Dominicana, ustedes pueden ver. Lamentablemente nos deterioramos en este año. Miren, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional se toma tan en serio en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en nuestro país, que fue tomado en cuenta en la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. En el numeral 1.1 dice que nuestro país tiene que alcanzar para este año 51 puntos. Y para estamos en 138. Y estamos en 28. No, estamos en 138 el número de países. En el número de país estamos en 135. Y en el índice en 28. En 28 para este año debemos alcanzar 51 puntos. O sea, tenemos un trecho bastante difícil y retante. Y 78 puntos para un año electoral. Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Es decir que tanto en los objetivos del milenio como en los objetivos para la estrategia de desarrollo en función de lo que es la corrupción, también estamos muy por debajo en lo que hemos previsto. Hiromi, vamos a analizar esto por parte, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos el mapa. Recuerden que lo más rojo es lo peor. Ahí vemos a Venezuela bien encarnado, ¿verdad? Sí, está con 16, ¿verdad? ¿Y Argentina que está mamey? 16, y creo que Haití 12. México también, rojo. Nosotros también. Sí. Ok, vamos a decir esto, miren. ¿Nosotros estamos en rojo sangre o en rojo tenue? Rojo tenue. Miren, vamos a decir algo. Vamos a hablar de indicadores de corrupción. Y tú recuerdas, Hiromi, que yo hice un artículo sobre la percepción, el comportamiento de la percepción de la corrupción de la República Dominicana en todos los informes que ha hecho Transparencia Internacional. Sí. En todos. Que comenzamos alrededor de los años 90 y tanto, casi al final de los 90, que comenzamos a medirla. Y cada vez que salen los informes, tú ves a los políticos de oposición atacando y criticando al partido de gobierno por los indicadores que salen, ¿verdad? Al partido de turno, ¿verdad? Y yo escuché de manera particular a un
el comunicador que fue funcionario público del gobierno de Hipólito Mejía, diciendo, ¿usted cree que es posible que saquemos un 28%? 28 sobre 100. O sea, el que saca 28 sobre 100 se quemó, ¿no es así? Claro que sí. Ok, y el que sacó 50 se quemó también. También. Y el que sacó 70 también se quemó. Entonces pasa después de 70, ¿verdad? Ok, bien. Lo que quiere decir es que todo el que esté en 40, en 50, en 20, se quemó. Y yo lo analicé en un artículo claramente. Pero, donde te quiero llevar a lo siguiente. La República Dominicana, en ninguno de los indicadores de percepción de la corrupción, de transparencia internacional, en ninguno ha pasado de 32 puntos. Es cierto. En ninguno. O sea, Ahí en está. todos los años, está bien, pero ahí están midiendo también el posicionamiento. Cuando tú dices que el país está en el número 138 o 137, eso no se puede medir así. Y yo voy a decir por qué. Porque no siempre están todos los países cada año. Transparencia Internacional comenzó midiendo, por ejemplo, 40 países primero. Un ejemplo. Después aumentó a 60, después a 80, y ahora tiene 130 y tantos. Y inclusive por año te cambia. Si puedes ver. 180 países hay ahora. Ok, pero si tú puedes ver el año anterior, quizás no estaban en 180, había menos. Y en años anteriores, menos y menos. Lo que quiere decir que el indicador que se debe ver es el porcentaje que tú tomas de nota, que es en este caso 28%. Sí, claro. Usted sacó 28 Claro, sobre 100. la posición es en función de la muestra. Correcto, de la muestra. Claro. Pero que se sepa que nos quemamos en el gobierno de Balaguer. Nos quemamos en el gobierno de Leonel Fernández primero. Es que es un problema estructural. Nos quemamos en el gobierno de Hipólito Mejía. Nos quemamos en el gobierno de Salvador José Blanco, que no lo medían. No lo Y medían, ahí quedamos todavía peor porque no se medía y hubo un presidente condenado a 20 años por corrupción. Nos quemamos en el gobierno de, otra vez, Leonel Fernández y en lo de Danilo Medina. Nos hemos quemado en todos. Entonces, lo que hay que trabajar con esto es que todos los políticos, todos unidos, trabajen en pos de reversar esta situación, no atacar a nadie, porque es un problema sistémico que tenemos aquí. Bueno, pero es un problema también del mundo, porque fíjate que Además, pasaron de Sí, 50. pero esa no puede ser la razón de que nosotros digamos no, que no vamos a hacer nada. No, pero tampoco. yo no estoy diciendo que No es una claro. justificación, jamás. No. Pero tampoco es dato- justificación de que si sacamos 28 y decimos, mira, sacamos 28 y mira esto, por ejemplo, Haití tiene 16. El Y dato- 16 y 28 es lo mismo. El dato. Para el caso. Bueno, vale. Óyeme. Oye, El dato es importante. Miren, solamente un 32.7% de los países obtuvieron sobre el 50%. oye esto. Y De 180. ninguno de los países, incluso Dinamarca, que es el más transparente, transparente. del mundo, llegó No, a los 90 puntos. Óyeme, otra vez. por Airomi, segundo año pero, consecutivo. óyeme, pero ustedes dos son, ¿cuántas veces han hablado aquí de que todo depende de cómo tú lo agarres? Tú estás mencionando, no, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 habla de que hay, en su acápite 1, de que hay que medir más de 50 puntos. Y dice que tenía que haber un pacto fiscal, y dice que tenía que haber un pacto eléctrico, y dice que tenía que haber no se ha dado. un 30% de qué sé yo qué cosa. O sea, no se ha dado nada. Todo depende de donde tú agarres el título. Lo que hablamos de ahorita, que es lo mismo, percepción o realidad. Sí. ¿Qué hacemos? Hacemos una campaña para cambiar la percepción de Estoy de basado acuerdo en contigo, qué pero tú tienes. son indicadores que hay que tomar en cuenta. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, Y a porque aquí no es partir una de ahí- percepción. y a partir de ahí- Cuando tuve un funcionario con dinero que antes no tenía, no es percepción. Esa es la percepción tuya sobre que esa persona cambió de cosas. Ahora, no hay una prueba de eso. No. A partir de ahí, ¿Cuántos condenados hay? de esos indicadores, eso es el problema. Ahí es que la percepción te daña. Porque como dice Michelle, si tú no tienes presos Se de lo que la gente toman en quiere, cuenta. entonces tú dices, bueno, pero yo no tengo razón por qué decir que hay menos corruptos. Porque la percepción aquí que ataca a los gobiernos. Siempre que tú llamas, ¿cómo te ve la corrupción? Tú no somos Es ladrones todos. El hecho de las sentencias o la variable de las sentencias Y las es un condenas. indicador de las condenas, Sí. de las sentencias, de las condenas que se apliquen, son indicadores importantes. Fíjense que Perú mejora Sí, mejora. y es por las condenas. Pero no está en 60. No está, pero mejora. Está como 50 y algo, ¿no? Mejora, es de lo que Sí, mejora. es más, debió mejorar más. Nosotros presentamos entre la 4 una presidentes peor puntuación huyendo, que el 78% de los países de América. Y algo interesante, Transparencia Internacional llama la atención con lo siguiente, y cito, señoras y señores,
Los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares tienen menos posibilidades de reducir la corrupción de acuerdo con los resultados del análisis. Y continúa, los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos. Esto es sumamente importante porque están llamando la atención a una realidad que viven nuestros países y que Participación Ciudadana ha llamado a todas las autoridades nacionales, municipales, a los sectores políticos y sociales a prestar especial atención a esta situación y los problemas que trae consigo. En función de los países que tienen más o menos el PIB per cápita, como la República Dominicana, que es un buen indicador para medir realidades, es decir, tú saber, bueno, los que están con este PIB per cápita se parecen más a nosotros. Nosotros tenemos una situación, en este caso, que el 62% de estos países presentan una puntuación y una posición en el índice de percepción de la corrupción superiores a los resultados obtenidos por la República Dominicana. Es decir, que también en función de los países que se parecen en términos económicos a nosotros, estamos muy mal situados. Ay, caray. Transparencia Internacional recomienda 7 puntos para mejorar. Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política. Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de ingresos públicos no responda a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés. Gestionar los conflictos de interés y las puertas giratorias. Las puertas giratorias es quien da dinero y luego entonces tiene que lo recibe. No, usa la palabra correcta. No es dar dinero, el que invertir. Ok, correcto. Bien, regular las actividades de lobby, que hemos hablado de esto aquí. Aquí hace falta una ley de lobby en el país. Sí. Ustedes saben que en Estados Unidos eso está y en Europa está regulado hace años. Claro. A través de la promoción hay que regularla, pero que no la hagan como la ley de partido. Ah, no, pero eso no. Porque señores, tenemos que aprender. Aquí se atreven a hacer una ley de lo mismo, es decir, que los sobornos pueden ser del 20 hasta el 18. No, emitir una ley y luego a los 6 meses tener 5 artículos que son inconstitucionales. Y tú dices, bueno, yo tengo 63 años y yo quiero que la aprueben porque yo quiero también retirarme en un momento determinado y yo quiero hacer el lobismo. Montarías una SRL de lobismo, claro. Pues eso te da tiempo para todo y juega y toda la cosa. Sí. La calle K en Washington, D.C. es la calle de las oficinas de los lobistas. De los lobistas, claro. Y pues trae Washington es fácil caminar, pues son siempre letras. Sí. KLM. Tuviste una ley que hay un diputado, creo que de la Romana, cuestionando la aprobación de la ley de seguridad perimetral de José La Luz. Sí. Creo que debemos de hacer un programa sobre esto. Y con el mismo legislador, Vamos a traer el legislador. Nosotros debemos hacer un programa sobre esto porque él llama a la población a que analicen algunos, que está bien la ley, que se puede aprobar, pero que hay que quitarle algunos artículos porque inconstitucionales. Y también violación de la privacidad, de la intimidad, del derecho. Es inconstitucional. Por ello es inconstitucional. Sí, correcto. Por ello es inconstitucional, por la violación al derecho de intimidad. Vamos a hablar de eso. Bueno, regular las actividades de lobby a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de la toma de decisiones, ampliar los procesos de la toma de decisiones más bien. Fortalecer la integridad electoral, prevenir y sancionar las campañas engañosas y las fake news, que también hemos hablado de esto. Empoderar a la ciudadanía, proteger a los activistas, a los informantes y a los periodistas. Y reforzar finalmente los sistemas de control y promover la separación de poderes. Recuerden que el índice de percepción de corrupción va en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 significa que se percibe la mayor transparencia y honestidad. ¿Cuántos países pasaron 50, 30%? El 30.7%. ¿Y entre los 30 y los 50 cuánto hay? ¿100 países?
No, es la menor cantidad. Ponnos el cuadro, son ponnos el 180, cuadro son otra vez. 180. No, bueno, el cuadro solamente... No, el mapa, yo digo, el mapa de colores. Sí, pero tiene, el mapa Porque por tiene, los colores no uno- tiene todos los países. solamente América. Exacto, ya Yo más- solamente traje... Nosotros que somos rojos. Sí, nosotros estamos en rojo, pero no en el rojo encarnado de Venezuela, como se ve ahí, se percibe. Fíjense cómo está Brasil también por los problemas. Vemos a Argentina. Que Pero está mire, Estados en- Unidos no que está tan blanco Uruguay, como Canadá. Uruguay está, Uruguay está en una posición muy buena, siempre Sí. ha está tenido- en amarillo. Entre los informes que se ¿Y por qué utilizan... Argentina está en Mamey, que la en diga. una No, que situación me mejor. cambien eso de ¿Y color por qué- rápido. ¿Y por qué va a ser? No sé, seguro por los procesos que han iniciado y esto. Que me pongan eso en rojo Los- oscuro. Señores, en las evaluaciones que se analizan, entre las evaluaciones que se analizan está el índice de competitividad, el índice de riesgo país de la Economic Intelligence Unit, el índice de transparencia y rendición de cuentas del Banco Mundial, entre otros. Además, encuestas que se hacen a empresarios. También se utiliza un cálculo que lo presentamos aquí el año pasado, en donde se estima un estudio por X gestiones consideradas como la de mayor uso por parte de los ciudadanos y se recolecta información de aquellos casos en donde los encuestados tuvieron que hacer un pago indebido. Los datos a recolectar deben incluir los montos pagados en cada caso y la frecuencia con que se efectuaron los pagos indebidos durante ese periodo. Se calcula el índice de corrupción por gestión y el índice de corrupción general en función de gestiones. Así, entonces se obtiene ese índice de percepción de la corrupción. Si no hay una sanción ejemplar disuasiva al delito, entonces no tendremos avance en nada, ni en esta sociedad, ni en ninguna otra sociedad. Vuelvo a recordar la teoría de la corrupción de Gary Becker, que dice que si la sanción no es disuasiva, entonces la gente tenderá a violar las normas. Es bueno destacar que en la referencia a lo que yo hacía de los porcentajes obtenidos por la República Dominicana en años anteriores, la mejor posición que hemos ocupado Es 30 y fue tanto. 32% en el gobierno de Hipólito Mejía. Creo que fue en el 2004. Bueno, porque lo midieron después el otro. No, creo que fue en 2005, Yo- con yo- con que obtuvimos muy buena posición porque fue el año de cuando se juzgó a Baninter. Y eso generó una percepción Voy a chequear el artículo mejor que escribí, en- pero no en recuerdo, todo pero esto. creo que Bueno, Hipólito podemos Mejía... buscar ahí. Bueno, el cuadro siguiente, el segundo cuadro. Pero Sí. acuérdate que tú tienes ahí el posicionamiento en número de países. No, bueno, Póngalo, ve. es el ranking de la República Bueno, pues Dominicana. vamos al ranking. El que le tomamos prestado a Henry Ebrard. Vamos a ver, ¿dónde está el ranking? Míralo ahí. ¿Qué dice? Está. Dime, ¿qué dice? 101 en el 2010. No, esos números, Iromi. Bueno, sí, es por posición, no- Exacto. no por... Pero yo en el Pero artículo que yo busca, escribí, ¿cuál es que estamos más bajito? En el 2002. En el 2002. Cuando en 2004, sí, ciertamente, don Andy, en el 2004 estamos en 87. ve, Y en el Hipólito Mejía. 2005, en 90, creo que. si mal no 102. Pero 99. de nuevo te digo que no es comparativo. recuerdo. No, eran menos países también. Eran lo que menos se- países. se- Eran menos países. se- Porque transparencia, o sea, los países tienen que aceptar, admitir claro. que me miras. Claro, No es porque yo quiero. así mismo. Y hay muchos que también dicen, no me mira más. Por ejemplo, estos países de Dinamarca y Noruega, que son los más transparentes hasta ahora, también han ido descendiendo. Han ido descendiendo Lamentablemente. y hemos comentado los casos que han hecho que ellos desciendan. Influencias El ahí. caso del Danske Bank, el caso del Swedbank, han generado que desciendan en el índice de percepción. O sea, de la están corrupción. bajando notas. Oye, pero No es están en que 90 son puntos, Imagínate. demasiado. Y Dinamarca tuvo en 97 en un momento, 95, Hiromi. Sí, y sí, ya, 97 llegó a Menos de 90. Sigue dependiendo de los hombres el tema de analizar eso que habla, por ejemplo, de los bancos. Cuando tú coges impuestos internos, la banca y ya ¿cómo se llama la información? El cruce de información. Siempre termina en una gente. Tú, por ejemplo, mencionas República Dominicana. Tú te vas al tema de prevención de lavado de activos. Ok,
¿Su empresa o su institución es sujeto obligado? Sí. Yo tengo un banco, yo tengo una compañía de seguro, yo estoy en una institución, lo que sea. ¿Tú tienes que tener un oficial de cumplimiento? Sí. ¿Tú tienes que pedir una serie de documentación? Sí. Esa documentación tú tienes que enviarla. ¿A quién? Puede ser vía electrónica, lo que sea, a una persona. Y esa persona es que va a determinar si tú estás haciendo algo mal o no. Pero también, cuando tú vas al banco, tú dices, hazme el favor, deposítame aquí hay $1.000.000 en efectivo. Tómalo. Ay, tiene que llenar ese reporte. No, un momentico. Hazme 3 depósitos de 300. Eso es una operación sospechosa. Sí, eso no lo deben de hacer y la ley Pero depende de un ser tipifica como humano. una violación. Depende de un ser humano Claro que decidir. sí. Todo depende de las decisiones de los seres No, pero humanos. con el cruce de información debiera ser que eso rebotara solo. O sea, que ya tú no pudieras arreglar el tema. Existen sistemas dentro de grandes bancos que te validan la información incluso electrónicamente. Porque con que se inteligencia presta artificial. a soborno. No debe ser un juicio de valor de un oficial de cumplimiento, ni un departamento de cumplimiento, decir si tú estás haciendo algo malo o no. Simplemente validar los documentos como, valga la redundancia, buenos y válidos y que justifican las operaciones que estás haciendo. Bueno. Bien. El lunes cuando venga, perdóname, Michelle, voy a traer el detalle del artículo que escribí. Sí, claro. Para que comparemos también y veamos en ese caso con relación a los países de Latinoamérica. Con Yo gusto, lo puse con ahí. gusto. Podemos hacer unas pantallas también adicionales para justificarlo y para apoyarnos en la misma y que los televidentes se apoyen en la misma. Sí, porque el objetivo es que nosotros damos clase aquí. Claro, no, ayudando a comprender las cosas, Dando clase. la cotidianidad.